Esta noche presentar la plaquette de Nits Erasmo, la cual se titula Biografías Imaginadas, y estoy súper contenta de poder compartir esta mesa con mi compa Alan Santos, y espero que tengamos una noche maravillosa donde hagamos sentir a Nits muy apapachada y podamos disfrutar de este diálogo para que ella nos hable de toda la construcción que está detrás de este proyecto, la primera presentación de estas plaquettes publicadas por Cuentística, y creo que también podemos platicar un poco de ello, de estas bifurcaciones que está haciendo la revista, también para darle la oportunidad de compartir su trabajo literario a autores que a veces, yo suelo decir autores emergentes, pero lo cierto es que en el caso de Nits, pues es una autora que ya tiene trayectoria, a lo mejor no la conocemos tanto por estos grandes reflectores, pero también eso es lo que aprovechamos en espacios independientes, y creo que ella misma se encargará de darnos una cátedra de todo lo que ha publicado, todos los espacios literarios donde ella ha estado, y por eso a mí lo que más me encanta de compartir una mesa es que quienes están aquí, la autora, mi compañero comentarista, ellos mismos se presenten, que nos digan lo más sobresaliente de ellos, que quieran darlo a conocer. Y querida Nits, te voy a ceder la palabra para que nos digas, aquí hay muchísima gente que te conoce, ya nos dimos cuenta, pero para los que apenas estamos escuchando de ti, leyendo tus textos, pues, ¿qué puedes decir acerca de ti? Gracias, Carmen. Bueno, para empezar, gracias a todos por tomarse el tiempo de venir acá. Yo sé que pues muchos salieron de su trabajo, vienen hacia acá, otros mañana trabajan o tienen clases, entonces muchas gracias por venir, lo aprecio mucho. Y también es curioso porque quizá muchos de mis amigos aquí no sabían que escribo. Porque como que no es algo que voy diciendo por el mundo, entonces me alegro que también pues pueda compartir esta noche pues esta parte de mí con ustedes. Y bueno, también gracias a Marabunta por prestarnos el espacio y Pues si quieres contarnos algo acerca de ti. Ok, pues no hay mucho que contar. Porque pues sí, la mayoría ya me conoce, pero bueno, pues me llamo Nits Sweet, escribo bajo el seudónimo de Nits Erasmo desde hace 10 años. Fue realmente como un juego para mí. El Erasmo es un anagrama de Morales, que es mi apellido, no es ningún seudónimo súper oculto para nada. A veces publico con mi nombre normal, a veces, bueno, mi nombre completo, y a veces publico con Nits Erasmo. Con Raúl empecé a publicar en 2019 en un fanzine, y pues como desde ahí se quedó Nits Erasmo, pues por eso decidí publicar con ese seudónimo. Pero nada más, perdón. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches, yo soy Alan Santos, compañero de Nits y de Carmen en la faena literaria. También considero que aquí la persona que nos ha unido en este espacio ha sido Raúl, con quien yo comencé, bueno, lo conocí hace ya más de 10 años, creo, en un taller literario que tomamos juntos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y pues bueno, creo que si no les molesta, creo que lo que yo preferiría hacer en este momento sería entrar en la cuestión de lo que nos convocó aquí el día de hoy, que es la plaquette de Nits, Biografías Imaginadas. Entonces quiero compartir con ustedes algunas de mis impresiones en torno a la lectura de estos 7 relatos que componen la plaquette. Entonces, para poder comenzar con mis impresiones, quiero compartir una breve anécdota, ¿no? Yo tiene más o menos unos 10 años que terminé mis estudios universitarios, y se dice fácil, pero pues ya pasó bastante tiempo. Y
cuando estaba leyendo la plaquette de Nietzsche me acordé un poco de una conversación que tuve hace ya igual bastante tiempo con una compañera de la universidad que intercambiamos algunas cuantas impresiones en torno a otras cuestiones. Eran cuestiones fundamentalmente filosóficas y lo que ella me decía era que desde su impresión no se podía leer a determinados autores, en este caso autores de textos filosóficos, si no se tenía como un precedente de los autores que se habían, bueno, que antecedían a determinado autor filosófico. No sé, por ejemplo, no se puede leer a Wittgenstein sin haber leído a Schopenhauer o a Hegel, ¿no? Entonces, tuvimos una pequeña discusión ahí y esto lo comento porque dentro de la mayoría de los relatos de Nietzsche hay como ciertas reminiscencias a textos filosóficos, sí, pero además de ese tipo de reminiscencias a textos filosóficos hay muchas reminiscencias a cosas que ella ha leído. Entonces, yo sí soy de la idea que cada escritor o escritora que se forma o que trata de formarse en este mundo tan complicado de la literatura tiene es una sumatoria de las lecturas que ha hecho. Entonces, dentro de eso también cabe la posibilidad de que construya su propia voz, y yo creo que Nietzsche ha empezado a construir, bueno, no solo ahora, sino yo también la leí hace ya algunos años, porque también participó en un proyecto editorial que fundé hace un tiempo, que se llamó la editorial Lectio. Compilamos un texto de ella que me pareció bastante interesante. Entonces, leyendo ahora esto, encuentro varias reminiscencias a las lecturas que ha hecho. Principalmente las lecturas que ha hecho de Borges. Me parece que hay mucho Borges en esta plaqueta. Y no solo eso, también pues lo que da el nombre a Biografías Imaginadas, que es me parece que es un juego con Marcel Schott, ¿no? Vidas Imaginarias. Entonces es un texto que escribió Schott a mediados, si mal no recuerdo, del siglo XIX, y que también fue un texto que comentó muchísimo Borges, que le gustó mucho a Borges. Borges, pues, para aquellos que lo han leído saben que nunca fue un autor que pues tuvo como muy bien visto la idea de las largas novelas. Él prefería los textos cortos y el Quijote y uno que otro libro por ahí. Entonces, a mí lo que más llamó mi atención de la plaqueta fue justamente eso, ¿no? Estas alusiones constantes a la obra de Borges, y también a una parte que se repite bastante en la obra, que es esta especie de obsesión que manifiesta Nietzsche en la obra, que es la obsesión que tiene en torno al plagio. Hay mucha alusión al plagio, y yo pienso que es al plagio como propuesta estética y como género literario, ¿no? Hace no mucho también estuve conversando un poco con Raúl y con Nietzsche sobre mis impresiones en torno a esto, y les compartí mi lectura reciente de un escritor contemporáneo que se llama Mohamed Sah. Este escritor es pues es de esta nueva ola de escritores que leyeron a Bolaño, entonces que dan cuenta de que Bolaño tiene una presencia bastante considerable en la literatura contemporánea. Entonces este autor escribió por ahí de 2019, publicó un libro que se llama La más recóndita memoria de los hombres, que es de hecho lo saca de un fragmento de Los detectives salvajes, y lo que hace es, en esta obra, La más recóndita memoria de los hombres, es hablarnos de un autor imaginario que se llama Trésor Limane, que escribió un libro ficticio que se llama El laberinto de lo inhumano, y en esencia lo que hace en este texto este texto ficticio es convertir el plagio en una propuesta literaria, porque en esencia esta obra ficticia lo que hace es recolectar pedazos de otras obras para tratar de construir una historia, ¿no? Entonces me parece que hay mucha ¿cómo decirlo? Mucha alusión en varios de los textos de Nietzsche al plagio,
y a las posibilidades del plagio, ¿no? Por ejemplo, el texto más extenso de la obra, que se llama Las Islas, que les recomiendo ampliamente que lean, hablan justo del plagio, es como el tema central. Bueno, es uno de los temas centrales del cuento. Y me parece que no solo es eso, sino que se repite también en otros textos. Por ejemplo, uno en donde hace alusión a Andrés Caicedo, aunque ella lo disfraza con otro nombre, muy similar. Si mal no recuerdo, es Carta Hallada junto al poemario Redimidos. Y igual el argumento de Azamat, que eso es como una exploración de las posibilidades del plagio, que me parece bastante interesante. Entonces, creo que de ahí parte gran parte de las influencias literarias de Nietzsche, y las deja bastante patentes, ¿no? Pero una cosa es la influencia que tiene un autor sobre la forma en la que escribimos, y otra es qué hacemos con esa influencia, ¿no? Entonces ella lo que hace es construir sus propias experiencias vitales a través de la reminiscencia a lo que ha leído. Y además de eso, me parece que hay otros textos que también no se centran en el tema del plagio, pero también son bastante rescatables, ¿no? Por ejemplo, Crónica de la Virgen de las Sangrantes, que es justo el texto que abre la plaqueta, que me parece que a mí me recordó mucho y creo que a Nietzsche ya se lo había comentado, a Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariano Enríquez. Hay como cierto diálogo, ¿no? Que es la palabra que no había podido precisar hace rato, que es que a fin de cuentas lo que hace un autor con lo que ha leído y con lo que se pone a escribir es entablar un diálogo, no un diálogo con la literatura, ¿no? Y con diferentes textos. Entonces, recordando lo que les había comentado cuando había empezado a hablar sobre esto, me parece que los autores, en este caso los que les había comentado de textos filosóficos, lo que hacen es entablar un diálogo, ¿no? Un diálogo que va cimentando diversas formas de conocimiento, y Nietzsche lo hace también en esta plaqueta. Y, o sea, para mí son textos que no tienen desperdicio. Entonces, también es una frase un poco de uso común, no tienen desperdicio. O sea, a mí me gustaron bastante todos los cuentos. Entonces, creo que esta sería como en esencia mi primera intervención. Ya. Gracias. Muy bien. No, muchas gracias, Sara. Qué interesante hablar sobre esto del plagio. A mí lo que me pesa también es la apropiación. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos estos elementos ajenos que de una u otra manera tomamos para construir algo que podemos llamar nuestro? Y eso es lo que vemos también en estos cuentos. Sin embargo, a mí algo que me llama muchísimo la atención de tus historias, Nietzsche, es también este cuestionamiento del amor romántico, es este cuestionamiento del apego, de la forma en la que confrontamos la soledad, y eso también lo vemos en Las Islas. A mí ese es mi cuento favorito por este sentimiento de duelo ante las pérdidas, pero también ante el descubrimiento de que todo lo que nosotros pensábamos que era nuestra vida ordinaria, de repente cambia, se revela una serie de cuestiones, una serie de secretos, que hace que a veces dudemos también de cómo construimos nuestros vínculos y quiénes somos ante estos descubrimientos, cómo tomamos el sentir que nuestra vida ordinaria se rompe y qué hacemos con las emociones. Algo que a mí me gusta mucho es esto que tú haces de algo tan cotidiano, por ejemplo en Marte, que un suceso detona toda una concatenación de recuerdos, de cuestionamientos, y tú utilizas mucho esos saltos también en el tiempo, de ir juntando recuerdos como si fuera una posibilidad de cambiar el pasado, y de esa manera también construir una visión diferente de quiénes somos en el presente. La verdad es que yo disfruté muchísimo leer estos textos, juntar algo muy breve para poder organizar un prólogo que sea una invitación también, sin dar spoilers, para que los lectores puedan sumirse de lleno. Pero a mí me gustaría irnos un poquito para atrás también y que nos contaras cómo fue el proceso de ser parte de la primera plaqueta cuentística, y cómo vienes con estas aportaciones que hiciste previamente en El número de amor, por ejemplo,
donde publicaste el cuento de Perra mirando hacia abajo, que lo volvemos a ver aquí. ¿Cómo fue todo ese asunto que para nosotros, seguidores de cuentística, resultó como una sorpresa? Saber que iba a haber plaquettes y sobre todo que la tuya es la debutante, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco de ello, porque como los seguidores de cuentística, vemos cómo estos proyectos empiezan de una manera y se van acoplando a las necesidades de la comunidad. Y bueno, Raúl siempre nos sorprende con nuevas formas de trabajo, con incorporaciones al equipo, con algunos cambios que también se adaptan a lo que necesitan. Entonces, por favor, cuéntanos esta historia y cómo se fue germinando. Sí. Pues es curioso porque en realidad estos cuentos no son para nada recientes. Creo que el más reciente es Marte, y eso fue del 2023, a principios de 2023, o sea, lo escribí en 2022. Y, o sea, el más antiguo es El argumento de Azamal, es de 2018. Entonces, son cuentos que, para empezar, como mencionó Alan, yo había enviado pues mis cuentitos a Lectio, y pues ellos amablemente los habían seleccionado, pero bueno, luego vino la pandemia y pues Lectio desafortunadamente ya no pudo seguir publicando, RIP. Y pues ya como que yo dejé ahí mis cuentos en lugar de mi computadora, y en realidad fue muy espontáneo como decidí publicarlos. Raúl me contó que tenía en mente pues sacar una colección de plaquettes con autores de cuentística, y me dijo como si estaba interesada, y le dije, creo que sí tengo algo. Y pues ya fue que que a Raúl le envié los cuentos, y o sea, siento que fue muy espontáneo porque, para empezar, eran 50 páginas las que tenían, o sea, como la plaqueta tenía que ser de 50 páginas, ¿no? Entonces junté como los 7 cuentos que consideré mejorcitos, y pues ya. Pero lo que sí pues reconozco, y creo que cualquiera que lea la plaqueta se puede dar cuenta, no hay ningún hilo temático, aunque eso ya también lo discutimos Alan y Raúl hace 8 días. Puede que el hilo temático sea como esa obsesión con el plagio, pero también, como tú dices, de las relaciones. Pero en realidad no es no es un libro con un hilo conductor. Es una antología de los cuentos que he publicado o que he escrito en los últimos años, y obviamente hay temas que se repiten, temas que me obsesionan, maneras de interpretar las cosas que no puedo dejar de hacerlo hasta que sale un cuento. Entonces, pues básicamente fue eso. No hay más. No, qué interesante lo que mencionas, porque creo que cuando uno empieza a leerte, es indudable ir tomando ciertos elementos, y ahí es cuando vamos viendo estas, como decía, las obsesiones, o yo diría temas que te preocupan, ¿no? Temas que van formando parte de tu imaginario, y es así como una va viendo el estilo de Nietzsche, y dices, es que esto tiene que tener cierto grado de profundidad, y lo vemos aquí. Y algo que a mí me atrajo muchísimo es este diálogo que ocurre de manera interna, como hay muchísimas reflexiones, hay escenas que ocurren por completo en el espacio de la memoria, y eso es algo que a mí se me hace muy interesante, sobre todo porque indudablemente, como seres humanos complejos, muchas veces los problemas que más nos atacan pasan en nuestra cabeza, no podemos materializarlos, y este diálogo de lo que quisiéramos haber hecho, lo que ocurre en nuestra cabeza, también forma parte de nuestras nuevas obsesiones,
Y es algo que yo veo mucho en estos cuentos, y a veces pasa que una como lector empieza a sacar sus propias interpretaciones y al final acabas diciendo, a lo mejor la autora no quería decir todo eso y yo ya me hice un universo lleno de detalles, pero creo que eso también es lo rico, que podamos comentarlo, y el hecho de tenerte aquí a mí se me hace muy valioso, porque tú puedes decir, no, es que es algo que surgió así, ¿no? Como dices, no estaba ese hilo tan presente, pero fue los textos que yo quise dar a conocer, y en este caso también volver a compartir, darles otra plataforma, y eso me parece totalmente maravilloso. Yo quisiera platicar contigo sobre el cuento de Crónica de la Virgen de las Sangrantes, porque siento que es un texto, además de que vamos a platicar sobre él, de su poder, de los temas que toca, siento que es uno que se diferencia un poco de los demás, también por este carácter político, un tanto especulativo. A mí me gusta mucho retomar esa palabra, porque trazas estos escenarios que podrían suceder y qué pasaría después. Me gustaría que nos platicaras un poco de él, para los que aún no lo han leído. ¿Qué inquietudes tuviste allí? ¿Qué retos? ¿Cuál fue la recepción cuando ya los llevaste con tu editor? Porque siempre es muy interesante ver un tema que a lo mejor puede ser etiquetado como femenino. A mí me interesa mucho el diálogo que ocurre con otro tipo de lectores. Por favor. Sí, el Crónica de la Virgen de las Sangrantes es el cuento con el que inicia la plaqueta. Y algo curioso es que cuando yo hice el manuscrito y se lo envié a Raúl, lo puse como en medio, ¿no? Dije como, no es muy polémico, no puede comenzar por esto. Y Raúl dijo, no, mi ciela, vamos a comenzar con esto. Y para mí es como, o sea, como que aún me cuesta, o sea, no sé si alguien lee la plaqueta y primero se encuentra con ese cuento, o sea, quizá ya no quiera seguir leyendo, ¿no? Yo digo, o sea, está bien, ¿no? Cada quien tiene derecho. Pero esencialmente es un cuento definitivamente político. Es básicamente una discusión dentro de los feminismos sobre lo sagrado, ¿no? Y realmente no, o sea, siento que el cuento obviamente tiene su argumento, que no voy a contar aquí porque pues ya lo leerán, pero siento que esencialmente es un capítulo del libro de Bell Hooks, que es El feminismo es para todo el mundo, donde justamente trata pues como la cuestión de la divinidad dentro de los feminismos. Y yo realmente nunca me había puesto a pensar, bueno, para empezar, a mí me gusta leer teoría feminista, me considero feminista, pero yo nunca me había puesto a pensar sobre lo sagrado o sobre la divinidad dentro de los feminismos. Y pues para mí leer ese capítulo fue muy revelador, e inevitablemente como que comencé a hacer esa historia. Entonces, sí, más que nada, o sea, como que la semilla viene de ese capítulo de Bell Hooks. Sí. Y Alan, ¿tú cómo fue tu recepción? También eso me parece muy interesante. Tú definitivamente no fuiste uno de esos que dijera, yo ya no quiero seguir. Pero por favor, cuéntanos. Ahorita que lo están comentando, ¿no?, en torno al posicionamiento político sobre un texto en específico, me acordé de las palabras de también un autor polémico contemporáneo que se llama Álvaro Enrique. Álvaro Enrique dijo en una entrevista que todo aquel escritor o escritora que diga que lo que escribe no es político es un escritor de derechas. Entonces, el posicionamiento político dentro de una propuesta estética, en este caso una propuesta literaria, siempre está presente. O sea, siempre hay un posicionamiento político del autor cuando escribe. Entonces, a mí me pareció que el texto funciona bastante bien porque no responde a la propaganda, ¿no? que es algo que considero que muchos cometen el error de construir un texto en función de una propaganda. Responde a las ideas, ¿no? y a una propuesta bastante precisa, ¿no?
lo que hay que saber hacer cuando se escribe este tipo de textos es saber dónde se corta, ¿no? Dónde se corta y qué se cuenta. Entonces a mí me gustó bastante el texto, como había comentado con antelación, me recordó mucho a las cosas que trajimos en el fuego, de Malena Enríquez, y eso me parece, no me parece el mejor cuento de esa colección de cuentos de Malena Enríquez, pero sí me parece uno de los mejores. Entonces yo disfruté mucho con la lectura de esto porque hace justo esta dicotomía entre lo sagrado y lo prosaico a través de bueno, no es que no quiero hablar demasiado del texto, pero sí trabaja bastante bien con sus elementos para hacer esta dicotomía que les cuento entre lo sagrado y lo prosaico dentro de un movimiento feminista. Entonces, yo no, honestamente no quiero hablar demasiado sobre el movimiento feminista porque no me corresponde, considero, pero sí sobre la calidad del texto como propuesta estética. Me parece bastante o sea, cumple con su función, porque además la forma en la que termina el texto también, o sea, al final, pues con todo lo que pasa para que se vaya desarrollando el argumento, se le sale de las manos, ¿no? Justo a la protagonista y su amiga, ¿no? Se le sale de las manos, y eso me parece pues bastante, o sea, me parece un final acertado porque es muy abierto también. Y luego hay algunas escenas por ahí donde se hace patente la violencia. De hecho, cerca del final es bastante violento todo lo que ocurre, y también me pareció muy acertado. Pero bueno, esas son mis impresiones. Y yo sí, después de leer eso dije, pues a ver qué más. Si no dijiste, sorpréndeme, continúa. No, me parece maravilloso. Qué interesante ahora que mencionaba Alan lo del posicionamiento político. Nitz, ¿tú consideras que la mayor parte de tu escritura tiene esta denuncia hacia ciertos temas, que utilizas la literatura como una forma de visibilizar, o sientes que eso es algo que se da de manera casual y que principalmente responde a tus intereses? ¿Quieres abordar un tema o a veces sientes que debe llevar alguna carga también allí política o de denuncia? No, para mí es rara vez, o sea, sí he escrito cuentos con carga política, pero ha sido como por la necesidad de escribirlo, pero que realmente me proponga hacerlo, no. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de Álvaro Enrique. O sea, yo también creo que cualquier obra pues ya tiene su posicionamiento político, ¿no? O sea, decir que no es muy ingenuo o de derecha, como digo. Entonces, pero no, o sea, generalmente escribo por cosas No, buenísimo, sí. Digamos que tú solamente tienes esas ideas, las desarrollas y que te llevan a donde debes. No, me parece muy bien. Quisiera retomar un poco esta plática sobre el plagio, sobre la apropiación, sobre la construcción de algo nuevo. Y algo que a mí me llamaba muchísimo la atención es que tomaras estos elementos de las cartas, de mezclar la poesía también en la narrativa, de hacer esta construcción dentro de otra construcción. Y para mí eso es también parte de los recursos literarios que utilizas. Me gustaría saber de dónde viene esa inquietud también de retomar otros modos discursivos en tu obra. Sí, bueno, siento que en general algo que me repito mucho es que escribo en forma de cartas, de epístola. Quizá me gusta, quizá me siento muy cómoda, o creo que es como la manera en que, bueno, me gustan las cartas y me gusta que me escriban cartas. Entonces, definitivamente hay algo ahí. Y, pero sé que, bueno, también lo comentaba con Alan y Raúl, o sea, también siento que ya es como mi zona de confort y me gustaría salir de ella. Pero más que nada
siento que es un género en el que me acomodo mucho y pareciera que es muy cerrado o que su estructura no te puede llevar a más, pero al contrario, es como, porque cuando tú empiezas a escribir una carta, das por sentado el contexto de la otra persona, ¿no? Entonces, cuando eres el lector, vas descubriendo el contexto conforme lo lees, ¿no? Y, o sea, y eso es lo que me gusta. Interesante, creo que también te da pie a que sigas jugando con otras formas de narrar y eso también hace que sigas manteniendo esta versatilidad, que es algo que caracteriza mucho a tu plaquet. Aquí me gustaría platicar un poco con las impresiones también de Alan. A mí me pasó con tu plaquet algo que me dejó maravillada, y es que cuando leía cada uno de los cuentos, si alguien me dijera que eran escritos por diferentes personas, yo habría dicho, claro que sí. Y es algo que encontré totalmente llamativo, porque sentía, no, pues este es un texto un tanto entre, a lo mejor terror urbano, un poco especulativo, político, ¿no? Se centra más en este diálogo interno, ¿no? Este es amor romántico, pero como un llamado de atención o una forma de despertar de estas relaciones heteronormadas, a lo mejor opresivas, y ella está diciendo, no, ya no, esta es otra forma de manifestar el amor romántico, a lo mejor apela más hacia los vínculos entre amistades, pero tiene todo este contexto filosófico. Y otro, por ejemplo, recupera un poco la estructura de un cuento clásico, de una historia de misterio. Es algo que yo disfruté mucho de ver en ti, toda esa variedad de recursos. Y no sé, Alan, ¿tú qué opinas de ello también? Yo les voy a hablar un poquito, nada más de biografías imaginadas. O sea, y partiendo de una pregunta fundamental, ¿no? Es ¿por qué leer a Nietzsche? O por qué no leerla, ¿no? No, pero ¿por qué leerla? Yo recomendaría leer a Nietzsche porque, por ejemplo, en el texto de biografías imaginadas hay una clara muestra del uso de la técnica. Pero ustedes preguntarán, no, ¿qué técnica? Y yo responderé con una técnica que es bastante complicada de usar, que es la técnica de las cajas chinas, que es una historia dentro de una historia dentro de otra historia. Un ejemplo de un texto que usa con maestría esa técnica es el Aleph de Borges, porque en el Aleph de Borges partes de un elemento que es si mal no recuerdo, Borges está hablando sobre una chica de la que se enamora, y todo termina deveniendo en que en las escaleras de su casa encuentra la Aleph, ¿no? Un punto en donde se pueden visualizar todos los puntos, etc. Entonces, en biografías imaginadas hay algo similar, ¿no? Que es partir de un elemento que es el amor que sienten dos personas, un amor un tanto obsesivo, tóxico, pero partir de ahí para hablar de otros temas, ¿no? O sea, también retomar la idea de el diálogo que establece ella con los lectores, con los escritores que ha leído, ¿no? Comentaba sobre Marcel Schott. Entonces Marcel Schott escribió un libro, Vidas Imaginarias. En Vidas Imaginarias, pues entre ficción y no ficción, habla sobre diferentes personajes históricos. Y lo que hizo Borges después de haber leído Vidas Imaginarias fue crear su propio libro sobre pues personas infames, ¿no? Que en todo caso fue Historia Universal de la Infamia, y luego de ahí se empezó a crear como cierta puede llamar historia de la literatura, de escritores que empezaron a hablar de estos temas, ¿no? Entonces podemos hablar de Marcel Schott, Borges, Alfonso Reyes también tiene por ahí un texto sobre esto. Luego hay un autor que a mí me gusta mucho, Bolaño, que tiene un libro que también sigue esa misma idea de vidas ficticias, vidas imaginarias, que es la literatura nazi en América. Y luego Nietzsche. Entonces en esto siento que parte de esa idea, ¿no? Entonces lo que hace Nietzsche es partir de este elemento de, mira, está esta relación un poco complicada entre dos personas, uno de estos personajes le dice cómo no podría amar a nadie más que a ti,
lo que hace quien relata esta historia, esta historia de biografías imaginadas es, voy a construir un personaje, voy a construir un personaje del que te vayas a enamorar, ¿no? Del que te puedas enamorar. Entonces, parte de esa idea para desarrollar pues ciertos elementos fantásticos que devienen en una ruptura, eso es lo que diré. Pero la técnica de las cajas chinas parte de la idea de abro este argumento, lo extiendo, pero lo tengo que volver a cerrar. O sea, tengo que volver al punto desde el que partí para empezar a cerrar todos los elementos, ¿no? Y es lo que hace Borges con el Aleph. Pero bueno, para resumir, en biografías imaginadas Nietzsche trata de utilizar esta técnica y creo que lo hace bastante bien. Entonces, yo retomaría este cuento como un ejemplo de alguien que se puso a hacer la tarea, ¿no? De cómo se debe de escribir un texto con estas características, y que creo que dialoga bastante bien con los otros textos que les he comentado, ¿no? Desde Marcel Schott hasta Bolaño. Bueno, tanto Alan como yo ya les hemos dado una gran cantidad de argumentos de por qué deben aventarse a leer esta plaqueta. Pero Nietzsche, tú desde tu posición de autora, me gustaría también que tú lanzaras esa invitación. ¿Por qué tienen que leerte? Fuera modestia. Ajá. Pues no tienen que leerme. pero si quieren, si tienen tiempo y ganas. Creo que es una plaqueta que es pues la colección de los cuentos que más aprecio de los últimos 5 años. No están, en definitiva no tienen un orden cronológico, ¿no? Pero creo que son cuentos que de una u otra manera, pues la literatura es así, ¿no? Puedes identificarte con ellos, puedes sentir empatía. No sé, un amigo me contó que no pudo seguir leyendo porque terminó su novia hace 4 meses y esta plaqueta como que le echaba sal en la herida, ¿no? Entonces, son situaciones en las que todos pueden sentirse identificadas, y creo que nada más es, o sea, si fuera como la invitación a leer la plaqueta, es como pues una invitación simplemente a conocerme de otra manera. O sea, porque ustedes me conocen de una manera, pero esto es como algo muy personal, muy íntimo. Cuando pienso que algunas de ustedes me van a leer, me sonrojo. Porque es como algo que no suelo mostrar. Y porque finalmente así es la escritura, es como lo más íntimo de ti. Carmen lo sabe, Alan lo sabe, es lo más íntimo que puedes sacar en un momento. Y obviamente eso requiere mucho pues trabajo, esfuerzo, como dice Alan, sí he hecho mi tarea. Me he esforzado por en un primer momento pues seguir la técnica del cuento, ya después ya no me importó. Pero al principio sí, ¿no? Entonces creo que pues la invitación es simplemente a conocer historias pues de mi cabecita. No, me parece maravilloso. Nietzsche, Alan, no sé si están de acuerdo que hagamos un primer espacio para la intervención de los del público. A lo mejor tienen inquietudes, tienen peticiones también, algunas observaciones. Creo que es momento para ceder la palabra, si están de acuerdo, claro. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo, felicitaciones, quejas, sugerencias, que quieran lectura en voz alta, es el espacio para todo. Entonces, si alguien quiere levantar su manita, y si no, yo voy a escoger a alguien. Como buena maestra. Nada de cierto. Bueno, mientras, Brenda, ya que estás aquí, Obvio. por favor. Bueno, pues yo sí les voy a spoilear un poquito, a ver si no se enoja el editor conmigo. Pero bueno, es que la verdad los personajes de Nietzsche siempre son muy genuinos, siempre son auténticos.
Y por ejemplo, en Crónica de la Virgen de las Sangrantes, el tema de la sangre menstrual pues es súper, siempre ha sido muy polémico, siempre es algo que trata de censurarse. Y algo que me gustó mucho en ese cuento, como bien lo decía Alan, es que no es panfletario. Y sabemos que en los feminismos, porque creo que ese es un error que, bueno, a mí no me gusta personalmente de algunas autoras, que construyen personajes feministas muy estereotipados, y todas son buenas y todas se aman y todas son y no hay problemas en los feminismos, cuando sabemos que eso no es cierto. Y me gusta mucho que en estos feminismos se ponen a dialogar, se contradicen, además se nota el bagaje de la teoría feminista que tiene Nitz, y bueno, pues hay discusiones, hay conflictos, y eso es muy genuino, porque eso es así en los movimientos feministas. No todo es blanco, no todo es rosita, y en realidad pues siempre hay polémicas también entre nosotras. Y bueno, es que ya tengo muchos cuentos favoritos de Nitz, o sea, ya no puedo decir uno, pero o sea, de hecho, yo he platicado con varias personas que leyeron la plaquette, y siempre dicen, querida, cuando se encuentran con Crónica, es que quiero seguir leyendo más, o sea, en lugar de ahuyentarse, es que dicen, no, bueno, ¿qué sigue? Si así está el primero. Y bueno, yo dije, no, ya no me puede sorprender más Nitz, pero cuando leí Las Islas fue así o sea, yo creí, porque es el más largo, cuando iba a la mitad dije, no, pues ya acabó, ya ahí está, pero no, seguía, y yo dije, no, ¿por qué? O sea, estaba muy emocionada, la verdad. Entonces, pues me gusta eso, que los personajes de Nitz siempre son auténticos, y por supuesto que tienen que leer. Muchas gracias, Brenda. Sí, de auténticos, variados, cada uno tiene esa personalidad que ella ha sabido construir. Eso es algo muy, muy fuerte de ti, Nitz, tu construcción de personajes, de preocupaciones y de visiones también. Habla muchísimo de lo que se van a encontrar aquí. No sé si alguien tiene otra inquietud por allí, felicitación, sugerencia. ¿Tienes, por favor? Me gustaría que hubiera una lectura, bueno, que él seleccione un fragmentito que nos quiera convidar. Sí, no, yo también creo que es totalmente necesario que la autora dé voz. Sí, pero es que todos son largos. Una probadita para que ya los que no han leído digan ya. El de perra, mirando hacia abajo. Ya lo quiero comprar. Se titula Perra mirando hacia abajo, y lo escribí con